Muchas gracias, estimado Raider. Muy gentil por la presentación. Nuevamente a toda la familia de Udépolis, el Colegio de Cucho, donde tengo el honor de ser miembro honorario. Le deseo una muy feliz noche, muy buenas noches con todos. Nuevamente agradeciendo la gentil invitación. La semana pasada, la verdad, fue un día muy productivo, pues, pues tuvimos la posibilidad de muchas preguntas y tuvimos la posibilidad de intercambiar bastantes opiniones. La verdad, me gustaría que la metodología de la clase sea igual. Voy a exponer unos temas, no todos los delitos contra la administración pública por un tema de tiempo, pero sí voy a señalar notas interesantes, siempre apoyándonos básicamente en lo que la Corte Suprema ha mencionado al respecto. Ok, en chat de comentarios me parece que pueden escribir ustedes sus preguntas o también levantar la mano los que estimen pertinentes. Muy bien. A ver. Buenas noches con todos. Ya listo. Arrancamos. Tipos de delitos contra la administración pública. Este es un poquito lo que vamos a trabajar hoy día sobre el bien jurídico, las diferentes formas de cohecho, soborno, el peculado, la colusión desleal, colusión ilícita, colusión agravada, colusión simple, de acuerdo al nombre y al año en que hayan estudiado ese delito, y negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Estoy atento al chat, ¿ya? Gracias, ya no es necesario que saluden y digan buenas noches. Solamente preguntas, por favor, estimados. Gracias. El tema del bien jurídico. Hay, la verdad, una multiplicidad de definiciones e interpretaciones acorde al bien jurídico. Definitivamente la interpretación acorde al bien jurídico es la interpretación en la que debe realizarse todos y cada uno de los delitos. Justo del manual de delitos contra la administración pública, tal vez el delito en clave funcional más extendido es el siguiente. ¿Qué es lo que protege los delitos contra la administración pública? El correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Esta es una postura que predomina, y esta es una postura casi dominante, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública? ¿Es el patrimonio acaso? ¿Es el patrimonio lo que deberíamos regular? Muchos dicen que sí. Es la probidad o la rectitud del funcionario público, es la encarnación, es el funcionario público, el encarnado de la función pública y de la administración de justicia al que debe tutelarse. Claramente que no, esta postura no cabe. Puede ser el sujeto activo del delito, mas no el bien jurídico protegido. Pero el patrimonio, ustedes, muchos me dirán que no, por supuesto que no, que basta que se de un delito en clave de peligro concreto, esto quiere decir la potencialidad de perjuicio a la administración pública para que delitos como, por ejemplo, la colusión o la negociación incompatible ya se den, se muestren y se materialicen. Pero yo les digo, ¿acaso el patrimonio no significa nada? Unos me dirán, no, Pedro. Me gustaría que me digan, Pedro, no, Pedro. El patrimonio es un elemento diferenciador en clave de agravantes en el delito de peculado, pero no es la diferencia y no hace la diferencia entre el ilícito administrativo y el delito funcionarial. Yo le digo, si una persona se apropia de una resma de papel y es funcionario público, ¿comete un delito o comete una infracción funcionarial en clave administrativa? ¿Merece una sanción penal o una sanción administrativa? Una resma de papel. ¿Qué dicen ustedes? Escucho opiniones. A estas caras son así disruptivas, ¿no? Aquí me importa muchísimo su opinión. Esto es como Radio Capital, su opinión importa. Ya, ya, ya dejen de decir buenas noches. Respondan preguntas. Hablemos de derecho penal. Peculado de uso. ¿Estás seguro que es peculado de uso?
Sanción administrativa, ¿por qué? Prendamos los vínculos, iniciemos un debate. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo esto, señores? Porque ha habido condenas penales por personas que han utilizado indebidamente el papel para hacer su tesis. Imagínense que un funcionario público, un servidor del Ministerio de Justicia o Poder Judicial utiliza la computadora. La apropiación ilícita, dependiendo si estamos ante un delito, especial o no. La apropiación ilícita va relacionándose mucho de acuerdo a la calidad del sujeto activo si estamos ante un delito especial, ¿no? A ver, eso ya lo mencionamos la clase pasada, la diferencia entre los delitos especiales y delitos comunes y cómo esto, pues, hay un calzamiento casi perfecto en la apropiación ilícita con el peculado. Máxime cuando analizamos teorías de la ruptura del título de imputación o de la unidad del título de imputación para diferenciar la autoría y la participación. Esto es cosas que ya mencionamos la clase pasada o la intervención pasada. Mínima intervención del derecho penal, sanción administrativa, ¿no? Señala, dependiendo del delito debería ser sancionado como tal, dependiendo del delito. O sea, tú ya dices que es delito. Los principios de mínima intervención, última ratio, deben ser utilizados en fase de análisis de decisión o en fase previa, elaboración de leyes. Hay una discusión en torno a eso. Cuando veo disposiciones fiscales, veo resoluciones judiciales, en atención al principio de última ratio, mínima intervención, subsidiariedad del derecho penal, ya, pero esos son criterios valorativos o criterios para la elaboración de la ley. Excelente, José Tamayo, cuando hablas del principio de lesividad. Muy bien. El principio de lesividad, artículo 7, el título preliminar, habla sobre la posibilidad de tanto una puesta en peligro o de lesión del bien jurídico protegido para que este bien jurídico protegido sea sancionado o sancionable en clave penal. Por supuesto que sí. Y te puedo decir, estimado José Tamayo, que hay profesores que defienden que una resma de papel y especulado. A ver, si hacemos una interpretación acorde con el bien jurídico, habría de preguntarnos, ¿se afecta el correcto y regular funcionamiento de la administración pública por robar un papel? ¿Por robar una resma de papel? No. ¿10? No. Tal vez. ¿No? 10 tal vez. Pero si estamos hablando de un lugar donde una resma de papel es completamente vital para que funcione imagínense una dependencia policial en un lugar sumamente alejado o en un centro poblado, en un caserío lejano, y así una resma de papel ya rompe la funcionalidad de la administración pública. ¿Esto quiere decir que una resma, que el objeto de protección del delito es ese? Es interesante analizarlo desde un principio de razonabilidad y proporcionalidad, creo yo, y a través de las vertientes de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Primero dice agotar la vía administrativa con un proceso administrativo sancionador y luego de la sanción valorar el delito peculado. Muy bien, lo que establece es una especie de nebis in idem procesal con diferentes fundamentos, ¿no? Me hace decir que uno es un fundamento, el bien jurídico protegido administrativo, y otro es el bien jurídico penal. O sea que por una resma de papel vamos a votar el PAS, el peculado, 15 años. Yo considero que si bien el peculado tiene un agravante como máximo, de lege ferenda, no de lege data, de lege ferenda, debería establecerse un monto mínimo. Así como las faltas tienen un criterio de cuantía con el delito. Acá Gustavo Céspedes habla de la similar postura de los viáticos. Justo vamos a analizar, estimado Gustavo, los viáticos en clave penal y cómo ha sido el último acuerdo plenario al respecto, de considerar que en determinadas ocasiones, casi en la mayoría, los viáticos
solamente funcionan más que como sanción administrativa, como otros delitos, como falsificación de documentos. Eso vamos a analizar un poco después, cuando podamos ver el tema. A ver, 8:12, todavía estamos en tiempo. A ver, mi opinión es que cuando dices el correcto, el normal funcionamiento de la administración pública puede entrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa determinado el contexto, la situación, puede determinar lesionar el bien jurídico, tanto lesionarlo como ponerlo en peligro. Me parece, a mí, un criterio patrimonial no debería ser el único, pero sí debería ser una línea diferenciadora cuando hablamos de faltas administrativas o sanciones administrativas. Si no, el criterio es un criterio del propio personal jurisdiccional, el propio personal fiscal o el propio ente administrador, y la verdad los contornos se vuelven difusos. Así como hay un criterio en tema de faltas con delitos, en tema de hurtos, ¿por qué no podría haber un criterio en términos de patrimonio estatal? Porque los puristas señalan que la apropiación indebida de un lapicero del Estado o de un papel para hacer una tesis ya es especulado. Para mí eso es casi ridículo, ¿no? Bueno, pero son posiciones que no pueden resolverse vía jurisprudencial, necesitan una verificación y una posterior regulación legislativa con rango legal, y aquí no cabe el pleonasmo, para determinar una cuantía mínima. La máxima, si no me equivoco, son 10 UITs, ¿no? Lo que ya, y podría ser con esa reformulación, ¿no? Ya sea con la unidad impositiva tributaria o ya sea con la remuneración mínima vital, con lo cual agregaremos un elemento normativo del tipo al parafraseo de los delitos contra la administración pública, o al menos el delito de peculado que ya implica un tema así. Lo propio también en delitos de colusión podría ser, cuando hablamos de colusión agravada. ¿Por qué no? A mí me parece un criterio diferenciador que nos podría ayudar muchísimo. Ahora, lo que quiero mencionar son los delitos de cohecho. ¿Ok? Más o menos, la descripción del delito de cohecho es el funcionario público que acepta, estamos hablando de cohecho pasivo propio, el funcionario no del impropio que esté en el 394, sino estamos hablando del cohecho pasivo propio del 393. El funcionario público que acepta, recibe y solicita, directa o indirectamente, una promesa, donativo de ventaja, ¿no? Para actuar en violación de sus obligaciones, sus funciones, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, ¿no?, si el actuar fuera con la aceptación o el cargo de sus funciones? Vale decir, pagarle a un funcionario por hacer lo que debe hacer. Ya no estamos hablando entonces de un cohecho pasivo propio, sino un cohecho pasivo impropio. Y la diferencia entre pasivo y activo, en clave de cohecho, es el sujeto activo desvalorado. Cuando estamos hablando del 393 y 394 cohechos pasivos, la responsabilidad recae en el funcionario público y es él quien acepta, recibe, solicita directo o indirectamente esta dádiva. Cuando por el contrario es el funcionario que ofrece o que da o promete, perdón, no el funcionario, sino cualquier persona que ofrece, da o promete, estamos ante un cohecho activo, que puede ser genérico o específico dependiendo si es a cualquier funcionario público genérico o a un funcionario público concreto, por ejemplo, magistrado específico. A ver, dicho esto y volviendo al tema,
Me parece que Wilder Arreategui quiere participar. Por favor, Wilder. Sí, doctor. Por Doctor, favor. buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. ¿Cohecho pasivo o el otro cohecho es como, por ejemplo, un funcionario de cualquier área para agilizar un trámite documentario o porque no le, para ayudarle al... Te explico un inspector de transportes. Un inspector de transportes para que no le pongan la multa, el señor, el conductor, le da un soborno. ¿Ese es un delito cohecho que pasivo o qué tipo de soborno? Nosotros como momento lo llamamos como soborno. ¿Eso está penado de cuánto tiempo, doctor? Bueno, eso responde lo perfecto, pero estamos hablando de eso, de un cohecho activo, 397. El acento cae no en el funcionario público, sino en la persona que realiza el acto de corrupción. El soborno es un término criminológico coloquial. En clave penal, nosotros mencionamos eso como un cohecho. No podemos decir que es corrupción de funcionarios porque corrupción de funcionarios es el paraguas donde calzan todos los delitos de cohecho. La técnica legislativa y el nomen juris correcto sería cohecho. En el caso que has mencionado, es claramente un cohecho activo. Perfecto, estimado Luis Alba, que dice que este medio solo sea para preguntas y aportes. Me parece perfecto. Ya no entiendo por qué estamos saludándonos todos. Somos como 175 personas y no es más. Buenos días, con todos y punto. A ver, y aquí quiero mencionar algo que no he puesto en la diapositiva, pero es importante. De los primeros acuerdos plenarios, el acuerdo plenario 1-2005 del 30 de septiembre de 2005, estableció que el recurso de nulidad 1091, 2004 Lima, repito, 1091, 2004 Lima, del 22 de marzo del 2005, sea un precedente de jurisprudencia vinculante. Para los que han estado en la clase pasada, pero repito, para los que deseen, tuve la oportunidad de escribir un libro sobre jurisprudencia vinculante de temas penal y procesal penal. Por favor, quien desea, yo lo paso completamente gratis, la verdad, porque es un tema de un poco de difusión y de dialéctica siempre con la academia, así que nada, me escriben, voy a dejar mi correo en un momento, y me escriben y les paso el libro. Quiero mencionar el fundamento jurídico cuarto, que es el precedente vinculante, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuándo se consuma, cuándo se realiza? ¿Cuál es el fundamento del delito de cohecho? Y la jurisprudencia vinculante ya ha señalado lo siguiente. Dice algunas cosas, dices, de tal manera que la aceptación, textualmente estoy leyendo, constituye la conducta típica de la corrupción pasiva o cohecho pasivo, que es propio del funcionario o servidor público, por el comportamiento del quien se deja corromper, en tanto que la activa corresponde al extraneus que corrompe a aquel funcionario. Entonces, estamos hablando en clave de participaciones, el alumno que precedió, el colega, el estudiante, que precedió la palabra, justo estaba preguntando un caso de soborno propiamente dicho, es un caso de cohecho, cuando es el sujeto activo, vale decir, el conductor de un automóvil, quien corrompe a un funcionario público. Entonces estamos hablando claramente de un cohecho activo. Pero cuando estamos hablando del que acepta, recibe o solicite funcionario público, siempre estaremos hablando de un cohecho pasivo. Dicho esto, algunas preguntas. Ya. A ver. Muy importante lo que escriben en el chat, así que voy a estar leyendo algunas cosas. ¿Ya? Después voy a poner el mail para el libro. Existe coautoría y autoría mediata en los delitos funcionariales. Y en cuanto a la participación, existe participación única o diferenciada.
Particularmente, casi siempre las resoluciones o dictámenes que he visto, muy pocas veces diferencian la participación primaria y secundaria. La participación, tanto en delitos funcionariales como en otros delitos, depende de la esencialidad o el nivel de aporte en el acto. Si el acto es esencial, la participación será primaria. Si no es esencial, la participación será secundaria. Eso es clarísimo, un poquito, casi es doctrina uniforme eso. Aunque siempre hay variaciones dependiendo de si nos adherimos a una tesis causalista, funcionalista o finalista. Eso ya lo dejo por ahí. El tema en los delitos de infracción de deber es la posibilidad de que al ser delito de infracción el deber no es de todos y por tanto es del portador del deber. Y aquí, por eso hay personas que han dicho correctamente, ¿se puede hablar de coautorías en delitos de infracción de deber? Es posible, y yo pongo también la intervención de intermediarios. Esos intermediarios responden como extraneos o como intraneos, en general en los delitos funcionariales. A ver, aquí dos posturas. Me parece excelente que desde niños ya les permitan estar en clase de Derecho Penal. Muy bien. Insto. También yo traigo a mi hijo de 2 años y también lo hago escuchar clase de Derecho Penal obligatoriamente. Muy bien. Seguimos. Las dos posturas clásicas. Estamos hablando de delitos de dominio y por tanto los delitos de dominio sí permiten la participación, sí permiten la coautoría, permiten la autoría inmediata y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con los delitos de infracción de deber? ¿Es posible la autoría? Bueno, hay sectores que dicen que esto no es posible en cuanto el deber dimana de una sola persona. ¿Quién es? El funcionario público, ¿quién ejerce el cargo? Yo creo que depende. ¿Eh? Yo creo que depende. Por ejemplo, estamos en colusiones y acuerdos colusorios donde hay muchas personas o comités, donde la responsabilidad es colegiada y el deber de selección, participación, aceptación de una oferta pública para determinada obra pública depende de más de una persona. ¿Es posible la coautoría? Me parece, por supuesto que sí, siempre y cuando haya división de roles, siempre que haya aporte esencial y siempre que se dé en la fase de ejecución del delito respectivo. Si es posible, o sea, hay supuestos. Entonces, el tema es los intermediarios en los delitos funcionariales. Los intermediarios, ¿cómo responden? Bueno, responden de acuerdo al cumplimiento del deber. Si no tienen el deber que dimane de la función pública, y eso lo mencionamos hasta el cansancio de la clase pasada, responderán como extraneos en clave de participación, bajo el título de imputación, de participación. Los que tengan el deber y sean funcionarios públicos responderán a título de autores, por supuesto que sí. A ver, hago un paréntesis. Buenas noches, una pregunta. ¿El locador de servicio de una municipalidad se debe considerar servidor y podría cometer el delito de cohecho? Sí. Sí, siempre y cuando, y eso lo mencionamos, esté cumpliendo una función pública y esté dentro de los alcances del 425 del Código Penal. Ya señalamos que el funcionario público es un elemento normativo del tipo. Por tanto, calzan sin importar la modalidad laboral, tercero, locador, K728, 276, de algún otro régimen de trabajo, por ejemplo, sin régimen, ¿no? Cualquiera de esos. Sí podría ser. La pregunta no es, ¿el locador de servicio de una municipalidad sería considerado servidor público? Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿ese locador está cumpliendo una función pública? Y hablamos la clase pasada, pero lo traigo nuevamente a colación, por ejemplo, del Acuerdo de Mérida, determinadas normas ya de rango supranacionales que, debido a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, se adhieren a la legislación nacional. Y hablamos también del 425 como este gran marco legal normativo que acepta varias formas de funcionarios públicos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido específico del delito de cohecho? ¿Cuál es el bien jurídico de todos los delitos? El correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Las formas típicas son varias. Claro, que hay gente que dice, no, en el caso del cohecho no, nadie sigue regímenes o posturas patrimonialistas, ¿no? En el caso de cohecho no, dicen, en el caso de cohecho,
es determinado bien jurídico, en el otro no. En todos es el mismo. Porque la administración pública es una. Extraneo, ja. Claro, lo dice Gabriel, dice, pero debería ser siempre y cuando ambos sean portadores de infracción de deber. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Tal vez no me dejé expresar bien. Por supuesto que sí. Ambos tienen que expresar, o ambos deben de tener un deber donde dimana la función pública, clarísimo, para poder realizar algún tipo de autoría que no sea así la simple coautoría. Doctor, buenas noches. Cuando participan dos o más funcionarios públicos en el mismo hecho, ¿configura cohecho o ya estamos hablando de organización criminal? A ver. Aquí hay un tema. La organización criminal, artículo 317 del Código Penal, establece una serie de características que ya en juzgados plenarios especializados han hecho, como distribución de roles, temporalidad, organización. Eso es una organización ilícita, una permanencia en el tiempo. Diferente a banda 327b, que no se cumple alguno de los requisitos del 317. En la organización criminal, mínimo 3, banda 2 y algunos de los otros elementos que no se cumplan. Eso es una cosa, eso es un delito específico. Y otra cosa es las autorías varias, variada o mucha participación de autores directos en el delito. No porque haya muchas personas, esto es un error, y gracias, estimado José, no por equivocarte en absoluto, sino por mencionar este tema. Muchas gracias por mencionarlo, porque es un error común mencionar que la cantidad de personas delimita una figura típica o no. No es correcto. Hay que analizar los elementos propios de cada uno de los delitos, vale decir, de organización criminal y de banda, para determinar si es que calza o no. Doctor, por la teoría del núcleo de la imputación, puede responder el intraneo y el extraneo a títulos de coautores. No sé si es una pregunta o es una afirmación lo que me está señalando. Lo que tú quieres mencionar es la unidad del título de imputación o la ruptura del título de imputación. ¿Mm? Ayer hemos dicho que la unidad del título de imputación, que es la predominante actualmente, el intraneus como el extraneus responden, el primero como autor, el segundo como partícipe. ¿Mm? Ya, la acabo de responder, estimado Rodríguez. Muy bien, y esto es un poquito lo del tema de los cohechos, ¿no? El impropio, a diferencia del propio, es el cohecho que realiza el funcionario público realizando un acto propio de sus funciones o empleo sin faltar una obligación. Yo recuerdo un caso poco feliz, que también puede darse en el ámbito judicial o fiscal, respecto a una persona que se enamoró, un funcionario público que se enamoró de una persona y trabajaba la, para las visas, perdón, las visas no, para los pasaportes. ¿Mm? En ese tiempo era súper difícil, demoraba un montón de tiempo realizar el pasaporte. Y él lo hizo en tiempo récord, por amor. ¿Eso es cohecho? Agilizar el trámite, hacer lo que debe hacer, pero más rápido. O sea, hacer un acto propio de su cargo sin faltar a la obligación o como consecuencia de ello. Simplemente fue expedito. Ahí el gran problema. Aceptar un dinero para realizar una labor más rápida, una labor más célere, una labor más consistente. ¿No? El magistrado, juez o fiscal, bueno, esto puede pasar, me han contado que sucede, que reciben un USB y un dinero para realizar y copiar la resolución tal cual. Estos actos de cohecho, por hacer lo que debe hacer, pagarle por hacer lo que debe hacer, ¿es un delito? Por supuesto que sí. ¿Debería ser penalizado? Por supuesto que sí.
Sí, los delitos, estimado Jimmy, los delitos de omisión impropia que equiparan a la acción, por supuesto que sí, donde la omisión es un no hacer lo que la norma te dice que debes hacer, sí son delitos de infracción de deber, por supuesto que sí. Ya. A ver, entonces, ahí quiero cerrarme o cerrar un tema. Eh, ¿Por qué el bien jurídico protegido, ya? ¿Por qué el bien jurídico protegido es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública? ¿Ya? Por favor, yo sé que están haciendo varias preguntas por el chat, pero permítanme un momento, para un momento, porque si no, no voy a poder continuar con la clase y la verdad son tan interesantes sus preguntas que me estoy perdiendo un poco en leerlas todas. Yo agradezco desde ya la gran participación en comentarios en el chat del Zoom. Entonces, si el correcto y normal funcionamiento, miren señores, si el correcto y normal funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico protegido, es recibir dinero por hacerlo bien. Cualquiera va a decir, pero estás recibiendo dinero y estás haciendo correcto, estás haciendo que sea correcto y normal el funcionamiento de la administración pública. Es un incentivo, te podrían decir. No, obviamente que no. ¿Mm? Obviamente que no. Lo correcto es que las cosas se hagan bien, sin ningún incentivo externo, que el sueldo otorgado por el erario público al funcionario público. ¿Mm? Entonces, eso es lo correcto y lo propio. Pagar por acelerar, cohecho pasivo impropio, o parar para no hacer algo indebido, hacer algo que no esté en sus funciones, cohecho pasivo propio es penado. Pero ahora les doy otra pregunta. ¿Siempre el soborno tiene que tener naturaleza económica? ¿O cuando hablamos de una ventaja indebida debe entenderse de forma amplia? Permiso ahí con los intérpretes literales o la interpretación nuevamente restringida del código. No, claro, cuando yo, estimado Jonathan, no puede ser también especie, claro, pero esa especie tiene un contenido patrimonial, ¿no? O sea, a ver, no todo cohecho tiene como vía corruptora el dinero. También puede ser las especies, claro, todo lo que tenga contenido patrimonial, ¿no? Más que económico, porque en general toda la vida es económica. Estoy dando un contenido patrimonial. Antonio Guaroto me parece que levantó la mano y luego la bajó. ¿Qué pasa, Antonio? Por ejemplo, exactamente, estimado Luis o Raquel, ¿no? Estoy hablando de los favores sexuales. El tipo penal, a ver, primera pregunta, ¿el tipo penal solamente debe darle un contenido patrimonial a la ventaja o no? Cuando el tipo penal dice el funcionario o servidor público que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ya, estamos hablando de una ley indeterminada o determinada. Porque muchos pueden decir que cualquier otro beneficio, cualquier otro, es que, por ejemplo, comprar un pasaje para que pueda ir al extranjero. Conseguir que mi hijo sea el primer puesto en su clase de karate. ¿El tipo da para tanto? ¿O es un tipo penal determinable? Eso quiero llegar. Determinable sí. Vale decir, cualquier ventaja o beneficio, ¿es así de amplio? ¿O esto debe tener alguna regulación en clave de criterios? Claro, no es indeterminada, es indeterminable. Y la diferencia es clarísima, ¿no? Indeterminada no, estamos hablando de un concepto vacío, se rompe la lex certa como su principio de legalidad y, en palabras más, palabras menos, el derecho penal se va un poquito el cacho, porque se rompe este principio básico del derecho, vale la redundancia penal, que es el principio de legalidad. Esto no podría ser. Es indeterminable en cuanto
que el legislador ha pensado en diversas formas típicas de cometerlo. Pero yo nuevamente digo, de lege ferenda, debería haber algún criterio razonable o razonado para entender cualquier otra ventaja. Y sí, claramente, desde mi posición, no solamente la ventaja o beneficio tiene que tener un carácter patrimonial, un carácter económico, toda la vida tiene un carácter económico. Uno camina por la calle y ya tiene un carácter económico, sino patrimonial. Sí, la ventaja puede ser no patrimonial. Y estamos hablando de otro tipo de favores, no necesariamente favores sexuales. Entradas al partido, por ejemplo, yo me dice entradas al partido, es que entradas al partido ya tiene un valor patrimonial. ¿Cuánto cuesta la entrada por partido? ¡Pum! Listo. ¿Cuánto cuesta que tu hijo esté en el podio, en el primer lugar del concurso de natación? ¿Cuánto cuesta? ¿2 soles, 3 soles, 5 soles, 10 soles, 15 soles? Entonces, las ventajas o beneficios pueden ser no patrimoniales. Pero ahí nuevamente ahí debe haber un criterio diferenciador que debería ser propio de la Corte Suprema, no una lista de cosas. A ver, hay una interesante pregunta. Doctor, ¿y esa ventaja o beneficio debe ser necesariamente para el funcionario? Por ejemplo, la promesa de un puesto de trabajo para su hermano. Y nuevamente vamos a la diapositiva, al título penal que acepta, ¿no? Un título de promesa para realizar o omitir un acto de obligaciones al que acepte, ya, ya. El funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente una activa promesa, ya, o a consecuencia de ello será reprimido con tal. Señores, ¿tiene que ser para él o puede ser para un tercero? Excelente pregunta. Cambio de que me presenten a mí. Antonio Guaroto dice para él mismo. ¿Puede ser para un tercero o no? Si nos basamos en el quebrantamiento del deber, no importa para quién sea, con tal de que ya la aceptación del donativo implica ya la consumación del delito. En el peculado sí señala directa o indirectamente. Recibe un donativo promeso para realizar o omitir un acto propio de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de que les ha fallado. Ojo, Raquel, cuando hablamos de testaferros, y eso vamos a hablar del delito de enriquecimiento ilícito, ¿eh? La posibilidad de testaferros, ya habla en el enriquecimiento ilícito en clave del extraneus para sancionar a los famosos testaferros, pero por enriquecimiento ilícito. Incluso hay un acuerdo plenario que vamos a llegar a eso pronto. ¿Cuál es mi postura? Básicamente mi postura es la que establece el recurso de nulidad 1091-2004 Lima. El delito de cohecho se consuma con la aceptación del donativo, de la ventaja, de la promesa. Si después se la queda a él, se la queda para un tercero, no importa, porque se quebrante el deber funcionarial, no importa si es para su hermano o su primo, no. Acepta el donativo, quebrante el deber, y después lo que pasa después que lo reparta con un tercero, con un amigo, ya no sería propiamente el delito, sino actos posteriores. Muy bien. Ya mencionamos todo el tema. Me gustaría pasar a otro delito. El delito de peculado.
El delito de peculado también tiene una jurisprudencia vinculante que lo respalda. El delito de peculado, mutatis mutandi, es básicamente robarle al Estado, apropiarse de bienes públicos. Aquí es claramente que una de las agravantes está en el 387, inciso 4, que es el valor del apropiado utilizado sobrepase 10 unidades impositivas tributarias. Si ahorita me parece que la unidad impositiva tributaria está en 4.300, esto quiere decir que pase a 4.300. La primera pregunta que salta a la vista es, abajo de 4.300 es delito, ¿no es cierto? En su forma básica, clarísimo, 387. Pero ¿cuánto por abajo, como nuevamente decía? 10 soles, 20 soles incluye, es típico. Aquí también hay un tema con el elemento normativo del tipo, ¿no? ¿Qué pasa si este cambia? Esto quiere decir, si la unidad impositiva tributaria, esto es muy poco probable, pero podría, ya no es 4.300, sino es 4.000. Esos 300 más, y las personas que entraron a la cárcel por esos 300 más, y tienen el agravante, no el tipo base, sino el agravante, ¿cómo queda eso? Claramente estamos hablando de una ley penal en blanco, en sentido propia, ¿no? Porque remite al decreto donde establece la unidad impositiva tributaria. ¿Qué pasaría con este caso de estas personas? Se reconduciría obviamente a la parte general, ¿no es cierto? Perdón, al supuesto base, el delito de peculado, claramente. Y ahí que habría una aplicación retroactiva de normas. Interesante en términos, ¿alguna vez se va a dar ese caso? ¿Cuáles son los elementos de la conducta típica? El que se apropia o utiliza. El que se apropia es básicamente el que se adueña, el que se atribuye, el que hace suyo. No estoy diciendo nada del otro mundo, sino lo que estoy diciendo es el fundamento 8 del Acuerdo Plenario 4/2005, que establece los elementos del delito de peculado. La diferencia entre apropiar y utilizar es que apropiar es hacer suya la cosa, la res pública, mientras que utilizar es aprovecharse del bien sin tener el propósito final de apoderarse del mismo. Nuevamente repito, la apropiación es quedarte con la cosa, con la red pública, hacerlo tuyo. Obviamente, tiene que ser una red pública confiada en razón de tu cargo. Tiene que haber un elemento vinculante entre la persona funcionario público y la red pública. Ese elemento vinculante tiene que estar, como todo en el derecho administrativo / derecho penal, en una resolución, en una disposición, en un memorándum, en un otorgamiento, ¿no? No básicamente te dicen este escritorio es tuyo y es tuyo, no. En la administración pública no es así. He trabajado bastantes años, sé perfectamente que si no te lo, no hay un cargo de aceptación y un cargo de que te remiten estas cuestiones de dinero, estas cuestiones de especies, es tuyo y hay un cargo y una presentación, pues no es que no sea tuyo, pero no hay una formalización correcta del cargo ni de aceptación ni de renuncia de los bienes. El inventario, el clarísimo inventario, entre otras cosas. La utilización, como ya dije, es el utilizamiento sin apropiarse. Está claro que el dinero siempre va a ser apropiación, está bien, ¿no? Es obvio, por la fungibilidad del material, de dinero. Para sí o para otras, clarísimo. El beneficiario destinatario puede ser el propio agente, el propio funcionario público o un tercero identificado como para el otro, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, un funcionario público, cualquier persona. Y los caudales y efectos. Ahí siempre yo tengo un tema con los caudales o efectos. Y es que en el acuerdo plenario dice que los caudales tienen que tener siempre contenido económico. Pero señores, todo tiene contenido económico. Y efectos que no tienen contenido económico. Bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos de valores negociables. ¿Eso no tiene un valor económico?
Creo que ayer habría ahí un tema de patrimonialidad que habría que rescatar. Y la percepción de la administración de custodia, los elementos configuradores, no del verbo típico, sino de la forma de vinculación, está tanto custodia, administración o percepción, ¿no? La administración, las funciones de manejo, conducción, la custodia, eso me parece bastante claro. Pero aquí pongo dos casos interesantes ocurridos en las legislaturas pasadas en el Congreso. ¿Qué pasa si el dinero se devuelve, señores? Fujimori aceptó el pago de unas CTS a favor de Montesinos. Y si no me equivoco, me parece que Fujimori regresa el dinero. ¿El regresar el dinero constituye o no constituye o es una eximenta del delito? ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Devolver el delito ya es una eximenta del delito? Para nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? No porque sea un eximento, propiamente lo dicen, sino porque el delito ya se consumó con la apropiación. Omar me señala, ¿es un atenuante? Y entonces ya no estamos hablando de consumación o tentativa, estamos hablando entonces de un tema de graduación de pena, estamos en la fase de punibilidad distinta. Y yo creo que sí, efectivamente, como dice Omar, es un atenuante del delito, porque en el artículo 45-46 establece que para la determinación de pena se mencionará la devolución voluntaria del bien ilícitamente sustraído. ¿Y por qué eso no podría adecuarse para delitos funcionariales? Claro, no será un atenuante, recordemos que será siempre dentro de la pena abstracta, no será obviamente un atenuante privilegiada en absoluto. ¿Existe un monto mínimo máximo para cuánto se configura el delito de peculado? Eso ya lo mencioné. ¿Es necesario que haya una pericia contable que demuestre el perjuicio económico, señores? Yo recuerdo que cuando trabajaba en la Corte Suprema siempre había una pericia contable de peculado. Pero la verdad es que la jurisprudencia no es uniforme. Si la jurisprudencia es vinculante cuando en el delito de colusión establece que haya, en el delito de colusión, establece que hay una pericia contable. Y eso lo podemos ver tanto en la casación 1105-2011 como en el recurso de casación vinculante también 661-2016 Piura. ¿No? Raquel, tal vez el delito de omisión de funciones. Habría que ver un poco más el contexto. ¿Es necesario que haya pericia contable? Yo opino que sí, pero yo, Pedro Alba, no tienen que hacerle caso en absoluto, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una afectación patrimonial, una apropiación, y esta debe ser medible y calculable, ya sea para ver si se realiza un agravante o para ver si es que propiamente se ha hecho una apropiación ilícita o no, y si es esta de cuánto. Pero la jurisprudencia no ha sido uniforme respecto, no ha sido uniforme respecto a la necesidad de una pericia contable. Yo considero que sí. Gabriel dice que no, porque esa afectación patrimonial se podría demostrar con otros elementos de convicción, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Testimoniales? ¿Documentales? ¿Testimonial le vale decir por la declaración de un testigo?
Siguiente. En el caso, me acuerdo de Jenny Vilcatoma y de qué se trata su programa en el canal del Congreso. Martín Calderón señaló, los grupos parlamentarios de Peruanos por el Cambio, Nuevo Perú y Bancada Liberal han cuestionado la misión del programa Sin Corrupción en el canal de la televisión del Congreso. Los motivos, en este lo conduce únicamente la legisladora Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular y tendrá una evidente parcialización política. ¿Esto es un uso indebido de caudales públicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es propio de una labor funcionarial congresal la difusión de determinados criterios y determinada labor parlamentaria en clave de fiscalización o, legal, o la labor legal? Ojo, podría ser la doctora Vilcapoma, como podría ser cualquier congresista que desee abrir esto. Interesante, ¿no? Parcializada, bueno, tiene su postura política. Así como la gente de izquierda tiene sus posturas políticas, la gente de derecha tiene sus posturas políticas. Y si no hubiera sido Vilcapoma, sería una persona completamente de izquierda. Y si no sería un partido de oposición, sería un partido de gobierno. Ahí Gabriel me señala, la pericia no es tan importante, puede haber otras. Interesante lo que él coloca, dice voucher de depósito o acta de entrada de dinero en efectivo. Y a ver, no sé quién ha entrado con mi usuario y me cuenta, creo que del otro lado que dice Pedro Alba Monja ha dicho a todos, el uso indebido de caudales debe ser un acto claramente ilícito. Sí, eso lo pongo, pero no necesariamente yo no he escrito eso. A ver, depósitos, actas de entrega de dinero en efectivo y la no demostración documental de la utilización. Sí, podría ser y podría ayudar a la acreditación del delito de peculado. Muy bien, estimado Gabriel. Usar el personal para una campaña política. Bueno, cuando Jimmy dice, no necesariamente la pericia porque no es requisito del tipo objetivo de peculado, es que no estamos hablando de un tema de derecho penal parte sustantiva, estamos hablando de un tema de derecho probatorio. Si no, cada vez que se necesitara o no una pericia debería estar en el tipo penal, no. Las cosas no están en la tipología del delito. A ver, acá me parece que el tema definiendo se habría realizado o no una postura, la doctora Vilcapoma, es si la utilización de los fondos corresponden o no a la función pública que ostentan. Y si el uso o apropiación de esos bienes está en razón al cargo y a la confianza otorgada y a la vinculación que tiene la persona con la cosa. Primero lo que hay que analizar es la vinculación, lo que se había puesto en el acuerdo plenario, por razón de su cargo. ¿Por qué está teniendo esta persona estos bienes? ¿Porque les cayeron del cielo? No creo. Debe haber una percepción, administración o custodia. Obviamente, caudales públicos, clarísimo. Y tiene que ser en clave de apropiación o utilización. Pero ahí la diferencia, para ver si estamos en una conducta lícita o ilícita, es el correcto funcionamiento de los bienes otorgados a este despacho congresal, por ejemplo, de Jenny Vilcatoma. Ella estaba realizando un acto propio de su función y, por tanto, estaba realizando, según el artículo 20, inciso 8, un acto propio de su cargo
en cumplimiento de un deber o no. Aunque bueno, algunos dirán que primero, primero la conducta es atípica para después buscar una causa de justificación en clave de antijuricidad, pero me refiero al ejercicio propio del cargo. El tener un programa de televisión y difundir determinados contenidos en clave política es propio de un congresista. Si el congresista propiamente es la máxima figura política. Y aquí lo que alguno de ustedes estaba comentando acerca de los viáticos, ¿ya? Pero previamente eso voy a hacer una un pequeño stop de unos cuantos minutos, unos 3 minutos aproximadamente, para continuar, ¿ya? Son 8:58, voy a volver a las 9:03. Permiso un momento.
Muy bien, señores, continuamos. ¿Se me escucha correctamente? Muy bien, señores, continuamos. Sí, doctor. Perfecto. Gracias por el break. Siempre es bueno un poco de agua para refrescar la garganta. Sobre el delito especulado siempre se ha hablado respecto a los viáticos, ¿no? Siempre se ha hablado respecto a los viáticos. Resoluciones más, resoluciones menos. Se ha cuestionado que los viáticos sean objeto del delito especulado o no. Eso ha sido zanjado en el último acuerdo plenario del acuerdo plenario 7 de 2019. Voy a leer algunas partes que me parecen importantes. Cuando la diligencia o comisión por la que fue otorgado el viático no se realizó porque el comisionado no se desplazó y no devuelve el dinero, es decir, le incorporó a su patrimonio, probablemente constituye un delito de falsedad. Para mí eso es especulado, señores. ¿Qué falsedad haber ahí? Si obviamente le están dando algo para el ejercicio de sus funciones y no lo cumple, pero es delito de falsificación. ¿Por qué delito de falsificación? Fundamento 43. Cuando la conducta se despliega, el agente consiste en sustentar con comprobantes espurios, falsos, de manera fraudulenta, gastos que jamás hicieron y de ese modo lograr ilícitamente quedarse con el dinero público. En realidad estaríamos ante el delito de falsificación de documentos, falsificación genérica y otros delitos no del delito especulado por apropiación. Esto lo ha dicho la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema por el cual la Corte Suprema considera que esos viáticos, o los viáticos en general, no son objeto del delito especulado y por tanto la apropiación de ellos no constituye un delito funcionarial? Sí, otro delito, ojo, igual. Como quiera que el comisionado que se desplaza no recibe pagos permanentes, sino que corresponden a la atención necesaria de consumo propio del desplazado durante el tiempo de la comisión, fuera del lugar de su residencia habitual, vienen a constituir una suerte de condiciones de desempeño de su cargo, fuera del centro laboral, pero además lejos del medio cotidiano de desarrollo de su vida. El comisionado viaja para cumplir una misión de interés del órgano estatal comisionante. Hasta ahí podría ser también peculado. Analizar la naturaleza de los viáticos, se puede concluir que este dinero entregado a un sujeto público para gastos de movilidad, alimentación, hospedaje, lo son en calidad de transferencia en disposición, no en calidad ni de posesión, administración o custodia, para pagar tasas y estas cosas, no, no, en el lugar del destino, que está sujeto en el país al deber administrativo de devolución de lo no gastado. Vale decir, ojo, no está recibiendo el dinero en administración, custodia o percepción, ¿no? Lo está recibiendo en calidad de transferencia en disposición. Y por tanto, no es viáticos. ¿Debería ser entendido así, señores? Lo que la Corte Suprema ha dicho. Al particular. ¿Opiniones? ¿Qué le podemos decir, señores? Los viáticos ha sido ya designado que por no estar dentro de los... A ver, recordemos nuevamente lo que hemos dicho sobre los elementos del delito de peculado. Deben estar en percepción, administración, deben ser, por razón de su cargo, en percepción, administración o custodia. Y en la custodia es que importa la típica posesión que implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario público. ¿Eso no se hace con los viáticos? La administración de fondos públicos, ¿eso también no es viáticos? Yo creo que es una técnica legislativa, pero hasta ahorita no se me ocurre por qué unos viáticos que salen del erario de todos nosotros y el funcionario público, en vez de utilizarlo para viajar al lugar tal, se lo queda y no lo rinde o lo rinde con boletas falsas, no es especulado. Aquí yo me muestro un poco crítico. Pero bueno, es la posición de la Corte Suprema y es lo que ha decidido, fundamentos vinculados. Está ahí.
Pasemos a otro delito, pasemos al delito de colusión. Y en el delito de colusión tenemos la forma simple y agravada. En el delito de colusión hay que ver entonces, pues, primero, cuáles son los elementos que configuran esto. El sujeto activo, claramente estamos ante un delito propiamente de encuentro. El agente tiene que ser un funcionario o servidor público, clarísimo. Y está el término concertar. Con la concertación, según el recurso de nulidad 11 y 26/2017 ANCAS, implica un amplio margen de pactos ilícitos, componendas, arreglos, con el fin o el subrepticio fin de perjudicar al Estado. Y bueno, lo que se debe entender por defraudar al Estado, la violación al principio de confianza, ¿no? Eso está señalado en el recurso de cassación 661/2016, que ya explicaré, y en razón de su cargo, el delito de infracción de deber, y eso está clarísimo en el acuerdo plenario 2/2011. En cualquiera de las modalidades de adquisición, contratación de bienes públicos. A ver, son dos personas que en el marco de una contratación estatal de bienes o servicios, el privado lo ofrece al público y el público decide aceptarla, hay una concertación ilegal. Esta concertación ilegal es para defraudar al Estado y colusión simple, potencialidad de perjuicio, colusión agravada, efectivo perjuicio. Hay unas recientes resoluciones que indican que no, que indican que la potencialidad de perjuicio, que indican que esto podría ser el delito de colusión agravada. No, no es correcto. Voy a mencionar la jurisprudencia vinculante en el delito de colusión. O sea, lo que sí o sí todo operador de justicia debe hacer. Comienzo por el recurso de casación 841/2015 de Cucho del 21 de junio del 2016. Toda esta jurisprudencia que estoy mencionando está en el acuerdo, está en mi libro de jurisprudencia vinculante. No es necesario copiarlo o preguntarlo por el chat. Yo voy a dejar al final de la exposición mi correo y ustedes pueden escribirme y les paso el libro, o incluso les paso el PPT, porque el PPT es el que ya tiene Rider, y yo le he dicho que está autorizado a distribuirlo como mejor le parezca. Así que no hay ningún problema de nos pasemos copiando los temas. Bueno, hay que mencionar que en este recurso de casación 841/2015 señala claramente algo que debería ser muy presente ahorita, en contexto de pandemia, estado de emergencia. ¿Qué lo decía la casación ya en el 2016? Cuando estamos en desastres naturales, estado de excepción, problemas grandes, los defectos administrativos que se pueden subsanar no son delito. Repito, los defectos administrativos que no son delitos, que se pueden subsanar, no son delitos. La concertación se demuestra por sus efectos, no siendo necesario probar el acto de coordinación para comentar el delito. No, tienes que probar la coordinación de todas maneras. La concertación claramente debe de probarse, pero viendo aquí el tema, ¿cuándo no es delito? En ese orden de ideas, los defectos administrativos, es el fundamento 20º de la casación 841/2015, los defectos administrativos que pueden ser subsanados vía regularización administrativa carecen por sí solo de relevancia en el derecho penal. Ello porque si la norma administrativa posibilita la regularización de una contratación, en el cual a su vez es materia de análisis de la Contraloría, entonces se tendrá por subsanados los efectos y no repercusión en el ámbito penal. No toda equivocación, no toda falla, no todo supuesto equivocado en un procedimiento de contratación o adquisición pública es un delito de colusión. Y esto es algo que yo veo en la praxis muchísimas veces. Cualquier problema que se puede subsanar ya está diciendo el delito de colusión, y no es así. La concertación tiene que ser una concertación espuria, ilegal, fuera de la regla, fuera de las bases. Pero si el comité
de selección, por ejemplo, eligen a tal o cual persona, el perdedor, que básicamente siempre es el que denuncia la colusión, no puedo atacar los criterios del ente o órgano de selección, ni atacar por qué prefirió vía criterio en propuestas similares tal cuestión, tal propuesta. O por qué simplemente, por una cuestión de rapidez, simplificación administrativa, entre otros, los defectos sustancionales lo deja pasar con el objetivo de la contratación. Máxime cuando estamos en un estado de emergencia. ¿Cuándo sí tendrán relevancia los defectos administrativos? Y dice la casación, estos defectos administrativos tendrán relevancia penal si vienen acompañados de otros actos que, distintos al proceso administrativo en sentido estricto, acrediten, no en grado de sospecha, sino en grado de acreditación, la comisión de un ilícito penal. Acrediten otros actos. Es el caso, por ejemplo, del delito de colusión de funcionarios en donde un elemento externo al proceso de contratación, el acuerdo colusorio, hace que dichos defectos administrativos adquieran otra interpretación. Claro, pues, si hay un acuerdo colusorio en grado de concertación, los defectos administrativos respondían a un motivo espurio. Y acá dice lo que habíamos mencionado, esta premisa sustantiva trae consecuencias de índole procesal. En el 21º dice, si nos encontramos en un proceso normal de contratación con el Estado y se presentan los defectos administrativos, los cuales no pueden ser regularizados, podría ser entendible como prueba del quebrantamiento de un deber penal. ¿Mm? Incluso lo ponen en el final del fundamento 21º, ¿no? Nuevamente reiteran, los defectos administrativos son subsanales y por tanto no entran a la órbita del derecho penal. Y aquí voy a mencionar un tema también sobre cuándo se consuma el delito de colusión simple y cuándo se consume el delito de colusión agravada. Y para eso recurro a la casación 661-2016 Piura. ¿Qué dice esto en el fundamento 15º? Leo, la colusión simple se consuma con la sola concertación sin necesidad que la administración pública sufra perjuicio patrimonial ni que se verifique la obtención de la ventaja al funcionario. Vale decir, el hecho de concertar consuma el tipo objetivo. Pues el peligro de afectación al patrimonio estatal es potencial, siendo suficiente que la conducta colusoria tenga como propósito defraudar, ¿no? Vale decir, la intención posterior, el elemento ulterior de fraude. La concertación per se ya cumple el tipo. Dice además que la colusión simple exige para su concurrencia dos elementos típicos: la concertación ilegal entre el funcionario público y el particular, clarísimo, y el peligro potencial para el patrimonio estatal generado por tal concertación. ¿La mera concertación cumple el tipo penal? No, porque el particular y el público pueden concertar debidamente. En muchos procesos de contrataciones o adquisiciones se da y no pasa nada. Este tema, ¿no?, tan estereotipado, de sobrecerrado, ¿no?, que el funcionario público un poco más y no sabe quiénes son los particulares, y por Dios, es algo así como el juez, cuando decía en el nuevo Código Procesal Penal, no conoce el expediente, no puede contaminarse con el particular. ¿En serio en el Perú esto es así? O sea, alguien podría entender que, por ejemplo, en obras grandísimas, donde solamente hay un grupo pequeño de empresas que pueden licitar como privados por el financiamiento, la espalda financiera que necesitan, por las cartas fianzas altísimas que se tienen que hacer, ¿alguien puede pensar razonablemente que el funcionario público no sepa
o no conozca de antemano quiénes pueden ser los posibles postores? Clarísimo. O cuando estamos en lugares más alejados de los centros periféricos y entendemos de que son pocas las personas que pueden realizar ese tipo de contrataciones o son tan especializados que definitivamente siempre recurren a ellos. ¿Hay concertación acaso? No. La concertación per se es un elemento en la colusión simple, pero el otro elemento que lo dice el fundamento 16º de esta Constitución 661-2016 es el peligro potencial para el patrimonio estatal generado por tal concertación. Así, la modalidad simple de colusión constituye un delito de peligro potencial porque exige una aptitud lesiva de conducta para defraudar. A ver. Claro, no, yo concuerdo contigo, lo están escribiendo en el chat. O sea, definitivamente saben, tienen conocimientos. O sea, decir que el funcionario público es completamente aseta a lo que pasa en la realidad es un poco incluso desconocer lo que pasa en nuestra realidad. ¿Y qué es lo que pasa en la colusión agraviada? Se requiere que la gente perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado. ¿Mm? Hay algunas voces que han dicho que la concertación y la actitud de defraudación es peligro abstracto, peligrosismo procesal. Equiparan esto al tráfico ilícito de drogas, a la conducción en estado vehicular, y que la defraudación propia de la colusión agravada es peligro potencial, la aptitud de defraudar. No, señores, esto no es así. Y no es así, a pesar de que lo diga los más altas esferas de la administración o fiscalía. No es así porque hay una jurisprudencia vinculante que ya fija los criterios y los comportamientos, el comportamiento delictivo, donde señala cuáles son los elementos típicos y cuáles no. En la colusión agravada es lo que estoy haciendo. Sí, estimado Luciano, sí, el informe de Contraloría considera como pericia contable para el delito de colusión agravada, considerando que el informe de control fue la base para el anuncio, por supuesto. ¿Mm? Ojo, que una cosa es pero ahí te preciso, una cosa es una pericia y una cosa es un informe contable. Tienen algunas diferencias, sobre todo en las técnicas de elaboración. ¿Mm? Y en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya eso ya entra en otra órbita de clave de auditoría con otras variables. Y ahora me preguntan si es o no necesario una pericia para determinar esto, para determinar que hay una defraudación estatal. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Exactamente, utilizan distinta metodología. Pero ¿qué dice? Nuevamente recurre a la Declaración 661-2016, dice, la importancia de la pericia contable para determinar la efectiva afectación al patrimonio estatal ha sido resaltada en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Aquí utilizan una técnica de remisión. Dicen, una jurisprudencia vinculante porque la anterior jurisprudencia ya dijo lo mismo, y yo me adhiero a lo mismo y le aplico el elemento de vinculante. Dice ya que así lo estableció la Casación 1105-2011, fundamento séptimo que señala la necesidad de una prueba directa como el informe pericial contable para establecer el perjuicio patrimonial en el delito de colusión. A ver, si aquí me dicen en la jurisprudencia vinculante que la pericia contable es completamente necesaria, esto que está en una jurisprudencia vinculante ha sido respetado a lo largo del tiempo. Veamos qué dice, porque esto fue el 11 de julio del 2017. ¿Qué dice el recurso de nulidad 881-2018 Pasco? Dice, en la sentencia impugnada se han precisado los elementos de prueba que evidencian un acuerdo colusorio entre las partes, extremo que no adolece de cuestionamiento por parte del tribunal por hallarse debidamente fundamentado. Se precisa la imputación contra cada procesado y los medios probatorios que sustentan las indicaciones en su contra. O sea, vale decir, hay otros medios de prueba.
pero no se ha establecido a través de pericia contable correspondiente si dicho acuerdo pudo ser perjudicial a los intereses patrimoniales del Estado o si existió defraudación patrimonial. O sea, el recurso de nulidad acepta que no hay pericia. Acepta que no haber pericia no se prueba el perjuicio potencial a los intereses del Estado en clave de defraudación, o si existió tal defraudación. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. ¿Qué es lo que dice el recurso de nulidad? Miren para dónde, cómo llegó, o sea, lo que yo estoy cuestionando no es el recurso de nulidad 881 de 2018 de Pajo, que actuó correctamente porque falla, anulando la sentencia por falta de una pericia contable, eso es clarísimo. Sino, me pongo en el supuesto de la sala que condena. ¿Cómo pudo condenar sin una pericia para determinar la defraudación patrimonial? Porque vimos que en la colusión ilegal, en la colusión simple, se necesitan dos requisitos: la concertación ilegal y que esa concertación ilegal sea potencial, en clave de peligro concreto, para la afectación al patrimonio. No estamos exigiendo una defraudación como tal, porque ya sería defraudación agravada. ¿Qué dice la casación 556-2019 Ancash? Y eso es lo bonito de trabajar en base a la jurisprudencia, la metodología de los casos. Porque si bien la teoría puede decir muchas cosas, no hay nada más rico que lo que uno puede ver en los tribunales casi todos los días. La pericia contable es una prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en los delitos de colusión. Miren, es una prueba idónea que permite establecer el perjuicio concreto en los delitos de colusión. Es una prueba idónea. No necesaria, no importantísima, no repite lo que dice la casación 661. Sin embargo, o sea, todo lo que he dicho anteriormente no vale. No constituye un requisito indispensable para sostener la existencia de defraudación económica efectiva del Estado cuando, como en el presente caso, ello resulta evidente. Caramba, ¿no? Y ellos se postulan en el relato de la acusación física. O sea, caramba, cuando lo contó el fiscal, tanto le impresionó a la sala que dijo, no, esto es evidente. Es clarísimo. ¿Ya para qué juzgo? ¿Ya para qué protesto justicia? Si es evidente. No es un requisito indispensable. Por eso cuando mencionaba en peculado la apropiación, se puede hacer otros términos, voucher, todo. La pericia contable te determina efectivamente si hubo o no una defraudación patrimonial. Puede ser que en el delito de peculado no sea tan importante, pero aquí, cuando se ve si hay un acuerdo colusorio simple o cuando este acuerdo colusorio es agravado o no por la defraudación, es un requisito vital. ¿No? La importancia de la pericia contable para determinar la efectiva afectación del patrimonio, como dice la casación, es clarísima. O sea, debe realizarse. ¿Cuáles son otros casos, por ejemplo? Ya, bueno, acá en la casación de 1626-2018 San Martín, es un elemento que yo había mencionado sobre los delitos de infracción de deber que no cabe hablar de coautoría. Esa es una posición. En otras han dicho que sí cabe, siempre y cuando cada uno defraude el mismo deber estatal y la actuación sea conjunta en un plan preestablecido con división de roles. Recurso de nulidad 1318-2012 Lima habla sobre el delito de encuentro, que es propiamente el delito de colusión. Sobre los errores administrativos, eso ya lo mencioné. Sí, Gabriel, ¿cuál es mi postura? Me pregunta Gabriel y me increpa. Correctamente, con mucha educación. Me dice, ¿cuál es su postura? ¿Debería ser imprescindible la pericia contable a pesar de casos que son sumamente evidentes? Es que ahí pues, nada es evidente sin una pericia contable. Yo te haría la misma pregunta. ¿Cómo es evidente?
Si la prueba me permite ver que es evidente, no porque es evidente me permite falta de prueba, debería ser así. Para mí, fuera de que puede ser evidente o no, para mí es claro que la jurisprudencia vinculante es lo que nos dice. A mí me parece que los viáticos son peculados, por supuesto que sí, pero en la práctica son, no. ¿Por qué no? Porque la jurisprudencia vinculante lo dice. Hay que seguir, pues, una nomofilaxis imprescindible, una unidad de criterio. Uno puede disertar en grado de academia, ¿no? En un espacio de aula abierto así, pero al final hay que seguir los postulados que establece la Corte Suprema. El delito de negociación incompatible, quiero cerrar algunos temas, voy terminando la exposición. La negociación incompatible, o el delito, o vale decir en las acusaciones o formalizaciones de investigación preparatoria, el delito que siempre está al costado de la colusión. Cuando no se puede probar un acuerdo colusorio en grado de acuerdo propiamente dicho, del acto lesivo de concordarte con alguien para defraudar al Estado en proceso de licitación, se dice el funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, se interesa. El interesarte, en clave siempre peligrosismo, en un contrato, operación, es pues ya desvalorado en el derecho penal. El interesarse indebidamente, por tanto, pues establece la summa cum laude de esto, ¿no? En el recurso de nulidad 2641-2011 en la Mayeque Fundamento Tercero, establecen cuáles son las modalidades del delito de negociación incompatible. La primera, de la directa, cuando su contratado personalmente pone en manifiesto su pretensión de interés. Indirecta, cuando la gente se interesa en el contrato a través de otras personas, que pueden ser particulares o funcionarios públicos también. Y por un acto simulado. En estos supuestos, los contratos y operaciones se realizan con empresas que simulan tener una titularidad o representatividad distintas de lo que realmente son, es decir, hay una apariencia de accionar en concordancia con los intereses de la administración pública, cuando la verdad los intereses son de uno mismo. Y en términos de cantidad, les aseguro, sin tener un registro estadístico, pero por olfato, que estas operaciones son las más comunes. La de acto simulado de interés indebido simulado. Porque el directo, el personal, es grotesco, tosco y no ocurre, ¿no? Tocar la puerta al funcionario, por favor, apruébame esa obra, mañana. Eso no va a ocurrir, ¿no? Siempre hay modalidades sumamente finas para esto. Como por ejemplo el pitufeo a las contrataciones, eso es clarísimo, ¿no? Varias adjudicaciones directas selectivas para determinar a una persona, para no llegar al máximo y poder ahí establecer otros criterios de concursos públicos. Esa para mí es la más clara. Y finalizamos con el tema de enriquecimiento ilícito. Y con la idea de los testaferros y el acuerdo plenario 3/2016 al respecto. La utilización de testaferros en grado de participación delictiva es claramente aceptada. Es claramente aceptada. Se establece no solamente en el acuerdo plenario 3/2016, sino en la jurisprudencia al respecto. Lo que es importante señalar es lo del artículo 26, que el propio acuerdo plenario dice, lo que habíamos dicho diferente a la clase pasada, de que este artículo nunca había señalado ni la unidad ni la ruptura del título de imputación como una teoría dominante. Yo creo que con las modificaciones legislativas es claro que la unidad del título de imputación es la figura delictiva para diferenciar la participación y la autoría en delitos especiales. Muy bien, señores. Creo que esto ha sido un interesante popurrí de todos los delitos o de las zonas más aristas. Siempre se puede más, pero por unas cuestiones no solamente de tiempo, pues, sino de interés propio y de altas horas de la noche, voy a terminar. Les agradezco muchísimo a ustedes su participación y nuevamente estoy dejando aquí los PPTs, los estoy dejando. Doctor, ¿me logra escuchar? Y sí, un segundito. Y ahorita
estoy poniendo mi correo electrónico, para lo cual ustedes pueden escribirme y yo les doy el libro sin ningún problema. Obviamente no lo impriman y lo vendan, ¿no? Si no, reproduzcan, se lo pasen, lo critiquen, me le escriben, me faltaron algo, yo encantadísimo. El PPT actual, en este instante, a ver si me permiten un momento. Lo estoy descargando para poderlo enviar. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, 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 sí. Doctor, se va a subir en el aula virtual de los estudiantes inscritos, porque el presente grupo que estamos en transmisión son con clases gratuitas. Así que los estudiantes inscritos lo van a tener en su aula virtual de Udiápolis. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ustedes ahí son los amos y señores del tema. Yo te estoy pasando a ti el PPT en PDF y nada, para adelante. Muy bien, señores. Muchísimas gracias. Yo sé que seguramente hay algunas dudas sobre esto. Ya me lo comentan vía mail. Y para mí siempre es un gusto poder participar. Agradezco nuevamente a ti, Reiger. Agradezco a Mabel por la gentil invitación y a todos por su asistencia. Quiero disculparme. Ya te estoy pasando, estimado Reiger, te estoy pasando el PDF con la ponencia hoy día. Quiero Sí, obviamente doctor. disculparme por no haber llegado ante un tema familiar que me impidió estar el lunes con ustedes. No es por Udeapolis el tema, sino ha sido mío. Las disculpas del caso y nuevamente mi agradecimiento. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Sí, y nosotros siempre con la consideración también con todos nuestros ponentes y más cuando tenemos una cercanía directa, como es mi gerencia con vuestra persona, doctor. Que tenga un buen inicio de semana. Ya estamos día miércoles, pero igual, doctor, iniciamos un día ya laboral para muchos y pues, doctor, bueno, Udiápolis no descansa, sino hasta feriados. Y bueno, doctor, que tenga un excelente día y que Dios me lo bendiga en todo momento. Gracias. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Un grupo fenomenal. Permiso.